El silencio era absoluto en la vastedad del universo, un vacío insondable donde el tiempo y el espacio se disolvían en la nada. Desde las profundidades de esa inmensidad, él observaba. Sin forma ni sustancia, solo una conciencia pura que lo abarcaba todo. Su existencia no tenía un principio claro, ni tampoco un final en el sentido humano. Simplemente era. Y su tarea, su única tarea, era observar. Por eones, había visto mundos nacer y morir, civilizaciones emerger de la nada y volver al polvo, estrellas estallar en gloriosas supernovas para luego convertirse en agujeros negros devoradores de luz. Todo esto lo contemplaba con una calma fría, distante, como quien observa un cuadro en movimiento, sin involucrarse nunca en el devenir de los acontecimientos. Hasta que llegó el momento de la Tierra. Desde su posición, más allá de la percepción mortal, vio cómo los humanos evolucionaron, cómo se alzaron de las cuevas y crearon imperios, cómo construyeron y destruyeron, cómo se amaron y odiaron. La Tierra se convirtió en un escenario de conflicto y belleza, un mundo vibrante lleno de vida en todas sus formas. Pero ahora, todo eso llegaba a su fin. El cielo se oscureció primero. Nubes negras y pesadas comenzaron a arremolinarse, cubriendo el planeta en una penumbra eterna. Las estrellas se apagaron una a una, como velas sofocadas por un viento invisible. Los océanos, que durante milenios habían albergado la vida, empezaron a hervir, liberando gases tóxicos que transformaron el aire en veneno. La tierra misma, agrietada y árida, se estremeció como si estuviera viva, gimiendo con un dolor profundo y antiguo. Él observaba. Los humanos, conscientes de su inminente destrucción, corrían desesperados, buscaban refugio donde no lo había. En las ciudades, el caos reinaba. Incendios devoraban edificios, los gritos de dolor y terror se alzaban por encima de todo. Las familias se aferraban unas a otras, pero no había consuelo. Los animales, aquellos inocentes que nunca comprendieron la magnitud de la tragedia, huían en vano, sus ojos llenos de un miedo primordial. Él observaba. Los volcanes estallaron con una furia incontenible, vomitando ríos de lava que consumieron todo a su paso. Las montañas se desmoronaron, y los valles fueron engullidos por terremotos que partieron la tierra en pedazos. El cielo se llenó de ceniza, oscureciendo los días y sumiendo el mundo en una noche perpetua. Las plantas se marchitaron, los árboles se desplomaron, y el suelo, privado de vida, se transformó en polvo estéril. Y, aún así, él seguía observando. El sufrimiento de los humanos no tenía fin. Los que no morían instantáneamente sucumbían a la locura, incapaces de soportar la visión de la destrucción total de su mundo. Algunos rezaban, implorando a dioses que ya no podían escucharles. Otros se sumergían en un estado de negación, aferrándose a la idea de que todo era una pesadilla. Pero no era un sueño. Era la realidad, y era definitiva. A medida que el fin se acercaba, una sensación desconocida comenzó a crecer en él. Algo parecido a la culpa, pero más profundo, más arraigado. No era una emoción humana, sino una especie de pesar cósmico, una comprensión de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Por primera vez, sintió el peso de su tarea, y ese peso lo aplastaba con su gravedad infinita. Vio a los últimos supervivientes, un pequeño grupo de humanos, refugiados en las ruinas de lo que una vez fue una ciudad próspera. Estaban juntos, abrazados, esperando lo inevitable. Entre ellos había un niño, apenas consciente de lo que sucedía, pero suficientemente viejo para entender que algo estaba muy mal. El niño levantó la vista hacia el cielo, sus ojos grandes y llenos de una mezcla de asombro y terror. Parecía buscar algo, una señal, una respuesta. Pero no había nada. Él observaba. Y, en ese momento, comprendió por qué sentía esa culpa. Sabía, desde el principio, que todo terminaría así. Su trabajo no era solo observar, sino ser el catalizador del fin. No había elección, no había opción para desviar el curso. Él había desatado la oscuridad, había permitido que el mundo se desmoronara, y ahora estaba presenciando las consecuencias de su acción. Era su tarea, su propósito. No era nada personal. Y sin embargo, el peso de millones de vidas extinguidas pesaba sobre él como un manto inquebrantable. Con el último aliento del planeta, cuando la vida finalmente dejó de existir, cuando el último suspiro se disipó en el aire envenenado, el silencio volvió a caer sobre la tierra. Y con él, la oscuridad absoluta. Ya no quedaba nada que observar. Su tarea estaba cumplida. Antes de desvanecerse en el olvido, dirigió su mirada una última vez hacia el mundo que había destruido.
El pesar seguía allí, inmenso, abrumador, pero también una extraña paz. Porque, al final, no había sido más que una herramienta del cosmos, un agente del destino que debía cumplirse. Pero la paz no duró mucho. Mientras se desvanecía, sintió un último pensamiento que lo atravesó como una descarga. ¿Era realmente necesario? Y con ese pensamiento, se sumergió en la oscuridad, llevándose con él el peso de todas las vidas que habían desaparecido.